Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. El mundo del espectáculo turco vuelve a estremecerse con un titular que parece salido de una telenovela, Kerem Bürsin, por Hande, ese bebé me verá como su padre. La frase, atribuida a fuentes cercanas al actor, ha desatado una ola de comentarios, especulaciones y teorías en redes sociales y medios digitales. Aunque no hay confirmación oficial, la historia tiene todos los ingredientes de un drama romántico moderno: amor, compromiso y la idea de una familia que trasciende los lazos de sangre. Un romance que nunca deja de sorprender. Kerem Bürsin y Hande Erçel llevan años protagonizando titulares. Su historia comenzó como un cuento de hadas televisivo y se convirtió en una relación real que ha tenido rupturas, reconciliaciones y momentos icónicos para sus seguidores. Cada vez que se distancian, los rumores de terceros aparecen; cada vez que se reencuentran, la prensa habla de boda. Esta vez, la narrativa que circula va todavía más lejos. Kerem habría prometido asumir un papel paternal en la vida del hijo de Hande. El origen del rumor. Todo comenzó con una publicación en redes sociales de una cuenta de fans que aseguraba haber escuchado de una fuente confiable que Kerem había dicho en privado: por Hande, ese bebé me verá como su padre. En cuestión de horas, el mensaje fue replicado por blogs y cuentas de entretenimiento, que lo presentaron como declaración impactante. La frase fue interpretada como una muestra de amor y compromiso incondicional hacia Hande, quien según esas mismas cuentas estaría atravesando un momento personal delicado. Reacciones en redes sociales. Los seguidores de ambos actores se lanzaron a comentar. Algunos escribían: Kerem siempre ha sido un caballero, esto demuestra su corazón enorme, o si esto es cierto, es el gesto más noble que un hombre puede hacer. Otros pedían cautela: no creamos todo lo que leemos, nadie ha confirmado nada. El hashtag con sus nombres se convirtió en tendencia y aparecieron montajes de fotos de Kerem con bebés, frases inspiradoras y vídeos recopilando los momentos más tiernos de la pareja. El silencio de los protagonistas. Ni Kerem Bürsin ni Hande Erçel han hecho declaraciones sobre este rumor en particular. Ambos han mantenido sus perfiles en redes centrados en proyectos profesionales, rodajes, campañas publicitarias, colaboraciones. Este silencio, como en otras ocasiones, alimenta la imaginación de los fans y la industria del chisme, que interpreta la ausencia de desmentidos como confirmación tácita. Un gesto de amor o simple especulación. Analistas de cultura de celebridades en Turquía señalan que esta narrativa encaja con la imagen que el público tiene de Kerem, un hombre romántico, protector y dispuesto a sacrificarse por las personas que ama. Sin embargo, advierten que no existe ninguna prueba de que él haya pronunciado esa frase ni de que Hande esté esperando un hijo. Es una construcción mediática sobre la base de rumores y deseos de los fans, explica una periodista especializada en entretenimiento. El impacto en su imagen pública. De confirmarse, sería un gesto que reforzaría la reputación de Kerem como héroe romántico dentro y fuera de la pantalla. Pero incluso como rumor, ya ha tenido un efecto: humanizar aún más su figura y reforzar la narrativa de que entre él y Hande existe un vínculo profundo que va más allá de la fama. La actriz, por su parte, aparece como una mujer fuerte y admirada, rodeada de especulaciones pero centrada en su vida y su carrera. Conclusión: la fuerza de una historia. El titular Kerem Bürsin, por Hande, ese bebé me verá como su padre no es, de momento, más que una frase que circula sin fuente oficial, pero ha bastado para convertir a la pareja en tendencia y para avivar la fascinación que despiertan. Los fans siguen construyendo su propia telenovela digital, mientras Kerem y Hande mantienen el misterio. Hasta que ellos hablen, todo seguirá siendo rumor, pero rumor envuelto en una narrativa de amor, sacrificio y familia que toca el corazón del público. En la era de las redes sociales, donde cada like y cada frase se magnifica, historias como esta demuestran cómo una pareja puede convertirse en un mito contemporáneo aunque nada esté confirmado oficialmente. Lo que empezó como un tuit se transformó en una historia colectiva. Cuentas de fans en Turquía, América Latina y Europa recopilaron fragmentos de entrevistas antiguas de Kerem Bürsin y Hande Erçel para usarlos como pruebas del rumor. Editaron vídeos de escenas románticas de la pareja en sus series y les añadieron subtítulos con frases como ese bebé me verá como su padre, dándole apariencia de confesión real.
Incluso se abrieron hilos en foros donde se analizaban gestos, miradas y silencios de ambos actores en apariciones públicas recientes para reforzar la narrativa. Esta construcción colectiva es una de las claves del fenómeno. Los fans no solo consumen noticias, sino que las reinterpretan, las adornan y las viralizan, creando un relato paralelo que vive al margen de la realidad. El eco en los medios tradicionales. Ante el ruido en redes, programas de televisión y revistas comenzaron a hacerse eco. Algunos presentadores hablaron de la declaración más romántica de Kieran Bursin sin aclarar que no existía confirmación. Otros, más prudentes, introdujeron la frase con condicionales: se dice que, según rumores. Pero el titular Kieran Bursin, por Hand, ese bebé me verá como su padre ya había hecho su trabajo, captó clics, comentarios y debates. El papel de los representantes y las agencias. Mientras tanto, los equipos de comunicación de Kieran y Hand han optado por no pronunciarse. Esta táctica, habitual en el mundo del espectáculo, evita dar combustible al rumor y protege a sus clientes de titulares aún más invasivos. Sin embargo, también implica que las especulaciones crezcan sin control. Cada día que pasa sin una aclaración, el relato se enriquece con nuevas pistas inventadas por los seguidores. La reacción emocional del público. Más allá de la veracidad, lo que destaca es la carga emocional del rumor. Para muchos fans, la frase ese bebé me verá como su padre simboliza el ideal de amor incondicional y de familia escogida, conceptos muy poderosos en la cultura contemporánea. Las redes se llenaron de mensajes que decían: esto es lo que significa ser un hombre de verdad, Kieran es un ejemplo de compromiso o Hand merece a alguien que la apoye así. Aunque sea un rumor, funciona como un espejo de los valores y deseos de su público. Comparaciones con otras historias mediáticas. Analistas de la cultura pop en Turquía han comparado este caso con otros anteriores en los que parejas de celebridades fueron objeto de rumores similares. En todos los casos, la mezcla de silencio, fotos antiguas y frases supuestamente filtradas generó una narrativa que duró semanas. La diferencia es que Kieran y Hand tienen una base de fans internacional que amplifica cada detalle a escala global, haciendo que hashtags en español, inglés y árabe se mezclen con los turcos. Una lección sobre la fama en la era digital. El fenómeno también sirve para reflexionar sobre cómo funciona la fama hoy en día. En el pasado, los rumores se limitaban a revistas impresas. Ahora, cualquier frase publicada en una cuenta anónima puede convertirse en un titular mundial en cuestión de horas. Las celebridades no solo tienen que gestionar su vida personal, sino también las ficciones que se construyen sobre ellas en Internet. Kieran Bursin y Hand Erçel son un ejemplo perfecto de esta dinámica. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.